Lo que se va a hacer no es una reforma al Poder Judicial, es una revolución. No hay ni un solo país del mundo que tenga un sistema como el que estamos planteando. En febrero se presentó la reforma y la oposición se burló, la verdad sea dicha. Pero no va a pasar. Estamos en moratoria constitucional. El Poder Judicial, que tuvo en sus manos la posibilidad de reformarse a sí mismo, dijo: no van a tener nunca 2/3, somos el poder sobre los poderes de la República, pasamos por encima del Ejecutivo, pasamos por encima del Legislativo, pasamos por encima del pueblo, y así seguirá siendo. Tomaron decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas. Y se dijo en la pasada sesión que queríamos venganza de ninguna manera. Queremos justicia y que nos dejen de robar. Lo que aquí no se dice, cuando se dice que se va a votar a favor Pueblo de México, lo que aquí no se dice, y está dicho entre líneas, es: no decidan que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros de la Corte. Porque el pueblo no está preparado, así decían de las mujeres antes de 1953. Les negaban el voto porque no estaban preparadas, decían. Y hoy, por primera vez en 200 años, una mujer va a ser presidente de la República, la compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Nos tardamos mucho. Por estos prejuicios, por estas descalificaciones, el que puede lo más, puede lo menos. El pueblo va a elegir en el primer trimestre de 2025 a ministros, jueces y magistrados. Sí va a ser así. No apresuren la reforma. En las últimas horas, el diputado Fernández Noroña ofreció un discurso contundente y apasionado sobre la reforma del Poder Judicial. Noroña comenzó su intervención agradeciendo al presidente del Senado y resaltó que lo que se está proponiendo no es simplemente una reforma, sino una revolución sin precedentes a nivel mundial. Noroña recordó que en febrero se presentó la reforma y la oposición la desestimó, alegando que no pasaría debido a una moratoria constitucional. Criticó duramente al Poder Judicial por desaprovechar la oportunidad de autorreformarse y declaró que este poder se había autoproclamado como superior, pasando por encima del Ejecutivo, Legislativo y del pueblo mismo. Denunció que las decisiones políticas se disfrazaban de resoluciones jurídicas y rechazó la idea de que se buscara venganza, afirmando que solo querían justicia y acabar con los abusos y robos al pueblo. El diputado resaltó que lo que realmente se oculta en las discusiones es el miedo a que el pueblo elija jueces, magistrados y ministros de la Corte. Comparó esta situación con la lucha histórica de las mujeres por el derecho al voto, subrayando que a pesar de los prejuicios, el pueblo mexicano está preparado para tomar estas decisiones. Añadió que la elección de estos cargos por parte del pueblo se llevará a cabo en el primer trimestre del año 2025, rechazando cualquier intento de apresurar la reforma o de ceder ante la oposición. No ejerzan su mayoría calificada. Nos pueden pedir la oposición lo que quieran, pero nosotros no vamos a conceder traicionar al pueblo de México. Nosotros no vamos a conceder incumplir el mandato de las urnas. Dicen que quieren una consulta, se hizo el 2 de junio. Y fue abrumadora la decisión del pueblo. Confirmado en las encuestas, nos decía nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Yo en una pregunta de la prensa dije, pues que se haga una encuesta. Dije, mínimo va a ser el 60% los que nos apoyaron. 75% está de acuerdo en la elección directa de jueces, magistrados y ministros. Casi 90% está de acuerdo en la reforma. 80% votaría a favor de la reforma. O sea, ¿qué encuesta, qué consulta quieren? Lo que aquí se plantea, miren, el día de hoy, el gobernador de Guanajuato nombra a Elvia Oralia del Pilar Durán Isaías, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativo. Elvia Oralia es esposa del fiscal Samarripa de Guanajuato. Pues esto es lo que no queremos más. Esto es lo que dicen que queremos, el control de la Corte. Pues sí, la virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo tiene 2/3 del Senado y podría decidir los ministros de la Corte que vienen.
Y podríamos presionar para que los más corruptos ministros de la Corte, a ver quién cierra la puerta, salieran. Y podríamos tener el control de la Corte. No queremos el control de la Corte, queremos justicia. No tienen confianza en el pueblo. 16 millones o poco más votaron por la derecha. Y votarán por ministros que les parecen bien. Noroña señaló que la consulta popular del día 2 de junio demostró un apoyo abrumador a la reforma judicial, con un 75% a favor de la elección directa a jueces, magistrados y ministros, y casi un 90% de acuerdo con la reforma en sí. Enfatizó que no se necesita más consultas o encuestas, ya que la voluntad del pueblo es clara. El diputado también criticó la designación reciente de Elvia Oralia del Pilar Durán como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativo en Guanajuato, resaltando que es esposa del fiscal Samarripa, lo cual considera un ejemplo de lo que quieren evitar. Noroña aclaró que no buscan el control de la Corte, sino justicia, por lo cual rechazó la desconfianza en el pueblo y afirmó que los abogados que actualmente ejercen serán los mismos que se elijan, pero estarán controlados por el pueblo. Explicó que al igual que los otros poderes del Estado, el poder judicial será decidido por el pueblo, y defendió la idea de que los jueces puedan reelegirse cada 6 años hasta el final de sus días, aunque los ministros de la Corte no podrán hacerlo después de alcanzar su máximo nivel de responsabilidad. También mencionó el fin de las pensiones vitalicias y la llegada de la austeridad al poder judicial, exigiendo cuentas a aquellos que liberan criminales bajo pretextos legales. Los requisitos son los mismos. ¿De dónde vamos a sacar a los abogados? ¿De Marte? No, son los que hoy ejercen, los mismos. Pero van a estar controlados por el pueblo. El poder ejecutivo, somos un régimen presidencialista, lo decide el pueblo. El poder legislativo lo decide el pueblo, el poder judicial lo va a decidir el pueblo. ¿Que no va a haber carrera magisterial? Claro que sí, cada 6 años se pueden reelegir los jueces hasta el final de sus días. Los ministros de la Corte no, después de llegar al máximo de su responsabilidad se irán. Se acabaron bueno, todavía no se acaban, pero se van a acabar las pensiones vitalicias. Se acabó. Va a llegar la austeridad al Poder Judicial. Se le va a exigir cuentas a estos que dicen es que integró mal el expediente la Fiscalía y por eso lo solté, porque la ley dice que un juzgador, antes que la aplicación tosca de la letra de la ley, tiene que impartir justicia, y soltar criminales es generar impunidad en este país. Eso es lo que el pueblo no aguanta más. No tienen manera de defender a ese poder judicial. ¿Pueden enriquecer? Claro que sí, aquí varias cosas se han planteado. Concluya. Yo digo, por ejemplo, ya se me acabó el tiempo. Yo digo, por ejemplo, que no hay una defensoría del pueblo. No sirven con todo respeto, los abogados de oficio que defienden al pueblo que no tiene recursos para defenderse. Sí, claro que se puede enriquecer, pero que quede claro, termino, que se oiga bien y que se oiga lejos. La reforma del Poder Judicial va. Le vamos a cumplir al pueblo. En septiembre estará. Y se va a elegir ministros, magistrados y jueces en el primer trimestre de 2025 y se le dará al INE los recursos suficientes para que organice esa elección. Le vamos a cumplir al pueblo. Grande el pueblo de México, larga vida al pueblo de México, y nosotros no tenemos más camino, y con mucha honra lo haremos, que cumplir el compromiso que le hicimos al pueblo para que acudiera a las urnas a respaldarnos. Así será. Noroña concluyó su discurso resaltando la necesidad de una defensoría del pueblo que realmente funcione, criticando a los abogados de oficio actuales. Reiteró su compromiso con la reforma judicial, asegurando que en septiembre estará lista y que se elegirá a ministros, magistrados y jueces en el primer trimestre de 2025, con los recursos necesarios proporcionados al INE para organizar esta elección. En sus palabras finales, Noroña proclamó su lealtad al pueblo de México, comprometiéndose a cumplir con la promesa hecha para respaldar la reforma en las urnas y reafirmando su dedicación a llevar a cabo esta transformación histórica en todo el país.